Hola amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en la plataforma Aprendo en Casa, semana 27, día 1. La semana pasada hemos tenido nuestro tiempo de reflexión y autoevaluación de nuestros aprendizajes, así que empezamos con nuevos bríos y con muchas ganas de aprender, en la cual yo también los voy a estar acompañando. El proyecto con el que empezamos ahora se llama Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Creo que para nadie es un secreto que nuestro país es muy diverso, es mega diverso en cuanto a plantas y animales. La actividad para hoy se llama ¿Cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas? ¿Cómo es que estos se relacionan? La meta que vamos a alcanzar es analizar y explicar la relación de los factores abióticos, es decir, sin vida, de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Vamos a ver qué tienen que ver los factores abióticos con la diversidad de las plantas. Vamos entonces ahora a recordar el proceso de indagación. Número 1, recuerda, o el paso 1 es la pregunta de indagación. Hay que escribirla, redactarla correctamente. Paso 2, plantear nuestras hipótesis a partir de lo que sabemos, a partir de nuestros saberes previos. Paso 3, el plan de indagación, que vamos a verlo más adelante. El paso 4 es analizar toda la información que hayamos nosotros recopilado, juntado. Y por último, eso nos va a servir para dar la respuesta a la pregunta de indagación. Entonces, vamos con la pregunta de indagación. La pregunta es esta: ¿cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Y número 2, ¿de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Para empezar, ¿qué es un ecosistema? Se estará preguntando. Un ecosistema es el grupo de plantas y animales que viven dentro de un espacio. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un macetero, como muy grande, como hablamos de la selva, ¿no? Bien, entonces ahora que has leído las preguntas ya puedes plantear tus hipótesis. Recuerda que no es obligatorio que solo sea una hipótesis, puedes plantear 2 o 3, pero también debes recordar que tus hipótesis deben estar fundamentadas. Puedes decir, yo creo que la relación es esta, ¿por qué? ¿No? Siempre fundamental. Bueno, ya que has planteado tus hipótesis, vamos con el plan de indagación. Seguramente te has dado cuenta en la semana pasada, cuando viste tu reflexión y mejoraste tus trabajos en ciencia y ambiente, en ciencia y tecnología, perdón, que era muy bueno utilizar algunos cuadros, algunos esquemas para organizar ese plan que vas a hacer ahora. Este es los cuadritos que te recomiendo utilizarlos. En la primera, las acciones que vas a realizar, luego la lista de los materiales que vas a utilizar también, y por último, cómo vas a registrar esa información. Hay 3 preguntas claves que hay que hacerse siempre en el tema de las acciones. ¿Qué haré primero? Primero, pues, leeré la pregunta, escribiré, ¿no? Revisaré el plan. ¿Qué haré después? ¿Qué haré luego? Formularé mi plan de indagación. Es obvio, ¿no? Y revisaré los materiales. ¿Y qué haré después? Por supuesto, analizaré la información y responderé a la pregunta de indagación. Son las 3 acciones básicas que hay que hacer. La lista de materiales. Mira, el material 1 ya te lo han escrito aquí. Es el nombre del recurso que vamos a leer hoy, que se llama Verde que te quiero ver. Está en la plataforma. El material 2, si tú, por ejemplo, buscas en un libro, tienes un libro a la mano en tu biblioteca personal, le escribes aquí el título del libro. Si se trata de un vídeo que has encontrado en YouTube, porque hay que buscarlo si tienes acceso a internet, encontraste un buen vídeo en el cual hay información sobre este tema, escribe aquí la dirección, el enlace para ese vídeo. Si se trata de una página web, también escribir la dirección de la página web. Siempre es bueno porque así tu profesor podrá revisar si tu fuente es o no confiable. En realidad tú debes asegurarte que sea confiable. Antes de que tu profesor o tu profesora te diga, acabo de visitar la página web que has escrito ahí y no es confiable, parece que no lo has revisado. Bueno, y luego en cuanto al registro de la información, puede ser con un cuadro u otro. Puedes utilizar un organizador, hacer una infografía, hacer un esquema, todo lo que tú quieras utilizar para organizar toda la información
que hayas encontrado respecto a los temas que tienes que investigar para responder a las preguntas planteadas. Bueno, vamos entonces ahora con el recurso que nos otorga la plataforma Aprendo en Casa. Se llama Verde que te quiero verde. Tú la vas a leer con más detenimiento. La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino. Esa es la especie, el encino, en el cual hace años se realizó un conteo de los seres que lo habitaban. Mira, en este árbol de encino se descubrió que ahí en ese árbol vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. La pregunta es, ¿y si derribaran ese árbol a hachazos para aprovechar su madera? Los animalitos, si pudiesen hablar, probablemente dirían, ni mi casa es ya mi casa, ya ni mi casa es mi casa. O sea, lo perdió. Es un tema de reflexión, ¿no? Cuando nosotros utilizamos demasiadas hojas de papel, estamos también produciendo que se talen más bosques también. Entonces hay que tener un poquito de responsabilidad. Vamos entonces ahora con la información más ya detallada sobre las preguntas que queremos responder. Parte 1. Introducción al ecosistema. Veamos qué es el ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Ahí está lo que había mencionado al inicio. Pero veamos qué organismos. Los organismos pueden ser, como dije, pueden ser vivos, bióticos, o pueden ser no vivos, abióticos. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos, hablando solamente de los seres vivos en primer lugar. Los productores, que tú los conoces bien, son las plantas. Son los primeritos que van a producir todo, pues se llama productores, ¿no? Producen el oxígeno, producen el alimento. Luego vienen los consumidores, y estamos hablando de animales consumidores de primer orden, que son los animales herbívoros, que comen plantas. Luego los animales consumidores de segundo orden, que se comen a los herbívoros. Luego están los de tercer orden, que se comen a los otros dos, por ejemplo un león. Los carroñeros, que ya son animales que se comen los cadáveres de animales muertos, como el cóndor, por ejemplo, ¿no? Y tenemos a los descomponedores, su mismo nombre lo dice, descomponen la materia muerta, ¿ya? Se encargan de las plantas y animales muertos, los descomponen. Son, por ejemplo, son microscópicos como las bacterias, los hongos, etc. Hacen que todo ese material vuelva nuevamente al suelo. En el ecosistema también encontramos materiales como agua, aire, minerales del suelo, por supuesto, y la energía, que es la luz solar, los cuales se conocen como factores abióticos. Ahí está lo que había mencionado al inicio. En el ecosistema, los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos y con el entorno. Parte 2. ¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? Aquí está de aquí vamos a sacar las respuestas a la segunda parte de la pregunta de indagación. Dice aquí que las plantas se relacionan con el ecosistema de formas muy diversas, pero esta vez vamos a ver solo algunas de esas maneras. Por ejemplo, las plantas forman parte del ecosistema, por supuesto, ¿no? En el ecosistema están presentes las plantas, es decir, organismos que una particularidad, algo especial, que tienen partes verdes, como hojas y algunos tallos. Y además, estas plantas son las fábricas del alimento que producen a partir de materiales inorgánicos, como el CO2 y el agua. Recuerda, ¿no? La planta captura todo esto con sus raíces y también en las hojas capturan la luz solar. Todo esto forma parte de los ingredientes para que ellos produzcan sus propios alimentos y también produzcan un gas que nos sirve a nosotros para vivir, que es el oxígeno. Entonces, es muy importante que la planta forme parte de un ecosistema. Es más, si no hay plantas, no hay ecosistema. Mira, por aquí dice, las plantas dan origen al ecosistema. Y es verdad, pues. No hay plantas, no hay ecosistema. Veamos, miren este esquema. ¿Qué pasa al principio? Hay un terreno abandonado, pero si hay humedad, comienzan a aparecer las primeras plantitas. Luego, con el tiempo, si esto sigue continuando, se sigue humedeciendo esto, van apareciendo ya pequeños árboles, más especies. Y con el pasar de los años se puede convertir esto en un bosque donde aparecerán además ya animales también.
Entonces, todo el ecosistema se origina a partir de las plantas, pero tiene que haber la presencia de humedad, si no la planta se muere. Los ecosistemas son sencillos, son simples al principio, pero se pueden volver cada vez más complejos, más grandes, a medida que ingresan otros organismos. Como te dije, puede ser el ecosistema de un macetero que tienes en tu casa, ese ya es un ecosistema sencillo, pero también puede haber el de un jardín, ya es un poquito más grande, ¿no? Más seres vivos, más diversos, más plantas. Y luego, además, si vemos ya ecosistemas mucho más grandes como un bosque, ya pues estamos hablando de cosas más complejas. Otra forma como el ecosistema se relaciona con las plantas. La vida en el ecosistema depende de las plantas, lo que habíamos ya afirmado al inicio también. ¿Por qué depende de las plantas? Porque las plantas producen el oxígeno. Hace posible que al entrar oxígeno a la atmósfera, los seres vivos continúen viviendo, ¿no? Como nosotros, por ejemplo. Y nosotros a nuestra vez producimos CO2, que es el gas que necesitan las plantas. Entonces, ellos son los primordiales. Depende, dice, también los ecosistemas de las plantas, porque por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre, capturan CO2, lo convierten en oxígeno. Depende de ellas. Claro, si no hay plantas, no hay alimentos, ¿eh? Nosotros simplemente morimos. Tú dirás, pero nos podemos comer animales. Sí, pero los animales van a morir porque no hay plantas. Entonces, si se rompe eso en la cadena alimenticia, todos estamos condenados a muerte. Aquí hay una afirmación, los humanos dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos, por supuesto. ¿Qué más? Las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas, por supuesto, ¿no? Pero algo que quiero que veamos también, ustedes lo van a leer con más calma, como les dije, la variedad también depende del ambiente. Por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se produce la sucesión y la montaña se va poblando de diferentes especies. Claro, si se retiran los hielos, vuelven a aparecer los animales que se habían ido por la temporada de frío, ¿no? Como los animales, ¿recuerdas cuando vimos en la migración, ¿no? Ellos se mueven buscando mejores climas y luego regresan una vez que pasa el invierno. Las plantas de las ecorregiones del Perú. Mira que una ecorregión, dice, es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelo, las mismas condiciones de humedad y las mismas flora y fauna, es decir, las mismas plantas y animales. Por ejemplo, aquí nosotros vivimos en la ecorregión llamada el Desierto del Pacífico. Todas las plantas y los animales que viven en la ecorregión del Pacífico son las mismas. Si me voy un poco más allá por Piura, en el mismo desierto, voy a encontrar las mismas plantas y animales que por acá. Pero también en algunos sitios, si ya me voy a Chosica, van a ver que ya cambió todo, porque el clima también es distinto. Entonces habrán plantas y animales también diferentes. Si nos vamos a la sierra, el clima cambió totalmente también, la altitud también. Por lo tanto, también los animales y plantas son diferentes. Entonces, según las ecorregiones donde estemos, según la calidad de clima, según la altitud, etcétera, cambia también la flora y la fauna. Aquí están los datos de esta fuente para poder ver su confiabilidad. Una vez que has leído esta información, analízala según como tú has decidido, con un esquema, con un organizador, con una infografía o oraciones al costado, con la forma como tú hayas planteado en tu plan de indagación. Y luego darás la respuesta a las preguntas de indagación, que son dos, recuerda, ¿no? Está muy fácil hoy, de verdad hoy está sencillo esta parte. Este cuadrito te ayudará también a analizar la confiabilidad de la fuente de información. Ya lo habías visto antes también. Y por último, evalúate. Ya estás acostumbrado, creo, después de esta semana que hemos pasado, evalúate, por favor, si lograste o no, para que puedas también plantear tus logros y tus dificultades. ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosa te fue más fácil? ¿Qué cosa fue un poco difícil? Para el día de mañana, quiero que consigas una planta herbácea, es decir, una hierba, que sea común de tu localidad, que puede ser, por ejemplo, romero, guacatay, culantro, puede ser menta, puede ser cidrón, algún tipo de planta, una planta que tenga varios tallos, ¿ya? O varias ramas, porque mañana vamos a hacer un experimento con eso.
Bien, chicos, no te olvides de por favor conseguir esto y si lo tienes en tu jardín, ya genial, ya no tienes que buscarlo. Entonces, a trabajar y nos vemos hasta mañana.